Bueno, veamos. En este caso, supongamos que yo tengo un techo, una pared, dos tensores que tienen algo que tiene una masa de 80 kilogramos, ¿sí? En principio, ¿esto se está moviendo? No. ¿Esto? ¿Se estará moviendo? No. ¿Sí o no? Está en equilibrio. Está equilibrado, está en reposo, ¿sí? La situación de equilibrio, ahora vamos a ver esas condiciones. Acá no me dan el eje X y el eje Y. Estos son cuerpos en equilibrio. Son fuerzas concurrentes con cuerpos en equilibrio. Bien. Bueno, yo tengo que hacer algo que se llama diagrama de cuerpos libres. Yo les pregunté dónde ubicarían el eje. Acá no tengo el eje de coordenadas, el eje X y el eje Y. ¿Por dónde pasaría el 0, 0? ¿Por dónde lo harían pasar? Por el centro de concurrencia. Puedo hacerlo pasar por cualquier lado, ¿eso está claro? Lo que pasa que es sumamente incómodo después para descomponer todo. Entonces, si yo lo hago pasar por acá y por acá, listo, ahí voy a ver todo. Una vez que yo digo esto, fíjense, yo tengo acá el eje X, que sería paralelo ¿a quién? Al techo. Entonces, este ángulo y este ángulo son alternos internos, por ende son congruentes. Y este ángulo y este ángulo son alternos internos, por ende son congruentes. Solo me falta dibujar en mi diagrama de cuerpos libres, que es lo que está acá, hacia dónde está haciendo fuerza cada uno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cómo hace fuerza un tensor? Yo corto acá, si yo pudiera o pudiese cortar acá, si yo cortara, esto se caería hacia acá, ¿sí o no? Entonces está haciendo la fuerza contraria porque está sosteniendo. Si corto acá, esto se caería hacia acá, entonces el tensor está haciendo la fuerza contraria, este hacia arriba y este hacia arriba, por eso se está sosteniendo. Y esto está empujando hacia abajo, que me dice que tiene una masa de 80 kilogramos. Pero yo tengo que calcular la fuerza peso. Recuerden que el peso es una fuerza y el peso es masa por gravedad. Entonces, yo lo que voy a hacer es 80 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, me va a dar 800 newtons. ¿Hasta ahí estamos bien? Quiere decir que newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo? La fórmula de gravedad. Es la misma de la aceleración. Cambia la A por G. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Lo mismo que hacía antes. Descompongo fuerzas en X, descompongo fuerzas en Y. Y voy a ir más fácil. Yo sé que tengo que calcular mi tensión 1 en X, mi tensión 2 en X y mi peso en X. Bueno, mi tensión 1 en X es la tensión 1, porque eso sería el módulo de la fuerza, la tensión 1 por, miro acá, seno o coseno era en X. ¿De cuánto? Y lo tomo positivo o negativo. Mi tensión 2 en X, voy a descomponer todo en X. ¿Es positiva o negativa en X? Esto que vas a hacer ahora es el diagrama de cuerpos libres. No, este es el diagrama de cuerpos libres. Esto es como resolver el ejercicio. Mi tensión 2 en X es positiva o negativa. Negativa. Entonces yo le agrego el negativo. Es tensión 2 por coseno de cuánto? De 60 grados. Y mi peso en X, fíjense, ¿en X tiene algo? No. Entonces, Cero. 0. Y ahora voy a plantear mi primera ecuación. Yo sé que la resultante en X es igual a la sumatoria
de todas las fuerzas en X. Y en este caso, por estar en equilibrio, ¿cuánto va a dar? 0. Esa es una condición de equilibrio. La suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Quiénes son mis fuerzas en X? Siempre. Si está en equilibrio, sí. Muy bien. Yo sé que tensión 1 por el coseno de 30 grados menos tensión 2 por el coseno de ¿cuánto? De 60 grados es igual a ¿quién? A 0. ¿Cómo sabes que existe el equilibrio? No? Porque te das cuenta, porque si esto está acá, primero que te lo va a decir el enunciado, pero si vos ves esto, acá si está colgando, si está colgando del techo, no se va a mover. El proyector se mueve, está en equilibrio. ¿Y hay fuerzas actuando? Sí, obvio. ¿Bien? Bueno, acomodo un poquito esta ecuación. Lo único que voy a escribir es que la tensión 1 por el coseno de 30 grados, ¿a qué es igual? Por el coseno de 60 grados. Esta es mi primera ecuación. La voy a dejar acá, porque no la puedo resolver. ¿Por qué no la puedo resolver? Porque hay dos incógnitas. Tengo dos incógnitas que no las puedo resolver. Voy a plantear una segunda ecuación. La primera la planteé con la sumatoria de fuerzas ¿en dónde? La segunda la voy a plantear con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces voy a decir, ahora veamos, en Y ¿qué voy a hacer? Tensión 1 en Y, tensión 2 en Y, peso en Y. La tensión 1 en Y es positiva o negativa? En Y. Positiva. Es tensión 1 ¿por quién? Por seno. ¿Por el seno de quién? De 30. De 30 grados. La tensión 2 en Y es positiva o negativa? Positiva. Y es tensión 2 Por seno de 60. por el seno de 60 grados. ¿Y el peso en Y es positivo o negativo? ¿Y cuánto es? Menos 800 newtons. La P sería igual que T3. No, bueno, sí, pero es peso. Acá tensión porque lo llamamos tensión porque son tensores los que está sosteniendo. Pero ¿Qué pues la fórmula es. Claro, porque es una fuerza. Los tensores, las tensiones son fuerzas, pero estos tensores ¿qué pueden ser? Y pueden ser sodas, pueden ser cables, pueden ser cadenas, ¿se entiende? Bueno, ahora yo sé que la resultante en Y es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí o no? ¿Y cuánto me tiene que dar? 0, porque está en equilibrio. Entonces ahora escribo la sumatoria de fuerzas en Y. Yo tengo tensión 1 ¿por quién? Seno de 30 grados. Más tensión 2 ¿por quién? De 60 grados menos 800 newtons, ¿a qué es igual? Acá aparece mi segunda ecuación. ¿Dudas? Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a resolver un sistema de ecuaciones. Sugerencia. Siempre a mí me conviene, voy a checar un poco para que se vea. No la vas a. La voy a resolver, obvio. Pero vamos a resolver. Ahora, sugerencia. Para resolver este sistema, siempre aconsejo que utilicen igualación. Entonces, de acá yo puedo despejar o tensión 1 o tensión... Perdón, igualación no, sustitución. Puedo despejar tensión 1, tensión 2 y reemplazar. Esto es la velocidad final. Y acá me estoy viendo la velocidad inicial. Esta es la velocidad después de 14 segundos. Sí. Que en ese momento la podés tomar como final. Claro, pero. Lo podés Yo acá tengo poner, que sacar. ¿Y qué? y podés ponerlo como final. Sí. El tiempo lo tenés Por y eso. despejar la inicial. Por eso hice eso. Pero me da tipo así menos. ¿Entendés? Porque sí es menos. Ojo Velocidad- con esto. Esto es menos 40. Sí. Y acá ¿Listo? lo pasé más. Más. Está bien. Y acá me quedó el menos. No, Acá, primero, ¿qué se pasa? multiplicando. ¿Ya lo hiciste? Sí, 140 menos. Más 40 menos velocidad inicial.
Porque acá G está yendo... Ahí está. No, pero sigo para arriba. Y bueno, ¿y te está frenando o te está acelerando? Pensá eso. Acelerando. ¿Te Y está igual- acelerando para arriba? No, Entonces ahí G la tenés que tomar negativa. igual me hace que. No, fíjate, anda. ¿Seguro? Sí, porque pensá que no vas a multiplicar por 10. ¿Por quién vas a multiplicar? Sigo, ¿estamos hasta acá? Siempre recomendás evaluación. Sí, después ustedes hacen el que quieran. Es sustitución, no igualación. Entonces, dije. Entonces digo, ¿quién es tensión? Shh. Sigo. Esto es tensión. Chicas, basta. Listo. Ya está. Hagan una cosa. Pasate para allá. Tensión 2. Pasate para allá. Por coseno de quién. Dividido. Coseno de 30. Estoy despejando, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quién es esto? Esto es tensión 1. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que esto que está acá es la tensión 1. ¿Y dónde la voy a reemplazar? En esta. Ahí. Me va a quedar algo ahí escrito de una forma extraña, pero a mí no me interesa. Fíjense que matemáticamente no me va a interesar para nada. Miren esto. En vez de escribir tensión 1, ¿qué voy a escribir? Tensión 2 por coseno de 60 grados por, esto estaba, ¿sí o no? ¿Seno de quién? No. Ahora lo divido. Sí, ahora lo divido, escucha. Acá esto lo sigo agregando, ¿sí? A mí, estos son todos productos. Que yo ponga acá, que yo ponga acá, es lo mismo. No me va a afectar en nada. Lo único que hice, yo acá puedo poner esto, ¿se dan cuenta, no? Esto puede ser así también. ¿Por qué? Porque acá hay un 1. Y 1 por coseno de 30 queda todo sobre. Entonces, ¿en dónde no puedo hacer eso? Si acá en vez de haber un por, ¿qué habría? O un menos. Pero como hay una multiplicación, que yo ponga el denominador hasta ahí, el denominador hasta ahí, el denominador, es lo mismo. ¿Eso se entiende? Porque si yo digo esto, 2 por 3 cuartos es lo mismo que 2 cuartos por 3, ¿sí o no? Sí. Porque yo acá puedo hacer esto, me queda 2 y me queda 3 medios, de todas maneras me queda 3 medios. ¿Lo ven? Bueno, entonces matemáticamente lo acomodo a mi conveniencia. ¿Cómo lo acomodé? Dejé la tensión 2 solita. ¿Listo? Para verla ahí sola. ¿Y qué puse? Coseno de 60, coseno de 30. ¿Tenés que pasar eso al otro lado? Todavía vamos de a poco. Pero no, lo que hiciste recién, digo. Lo único que hice fue sustituir esto en tensión 1. ¿Cuánto vale la tensión 1? Sí. Tensión acá, escribí esto, ¿sí? ¿Y qué puse también? Esto. Claro. Esto estaba, no lo puedo sacar. El seno de 30 grados. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué me falta? Más T2. Muy bien. Más T2 por ¿quién? Seno de 60. Y por pasar el 800. Muy bien, porque me molesta ahí. Igual 800 newton. ¿Dudas? Miren ahí. ¿Puedo fraccionar los 30 del 0 y el coseno o no? No, porque son distintos. Esto se va a volver, después eso lo puedo pensar como tangente, pero no importa, todavía es la próxima unidad que van a ver con Nati. Pero más allá de eso, miren esto. Miren ahí. Ahora yo tengo, ¿cuál es el objetivo de un sistema de ecuaciones siempre? Tener una cifra. Ecuación con cuántas incógnitas. Listo, ¿lo logré? Bien, ahora vamos a ver cómo yo la resuelvo. Pero yo siempre tengo que pensar, yo tengo que tener en claro cuáles son mis objetivos para saber si voy encaminado. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos encaminados. Ahora, fíjense, hay un caso de factoreo. El primero, el más sencillo de todo. ¿Cómo se llama? Bien, ¿qué hago con factor común? Lo que se repite
lo extraigo, ¿sí o no? Sí. Es lo contrario de la propiedad distributiva. ¿Quién se repite en ambos términos? Listo, lo saco como factor común. Voy a sacar T2 como factor común. ¿Y qué me va a quedar? Eso por... Coseno de 60 por seno de 30 sobre... ¿Sobre quién? Coseno de 30 más seno de 60. ¿Listo? Ahora ustedes me pueden decir, ¿qué es esto, Yamil? Es un número, no me interesa lo que es. Es un número que todavía ni siquiera lo toqué. Eso me lo va a resolver la calculadora y para mí ya deja de ser un problema. ¿Soy claro con lo que digo? Entonces piensen en esto. Ahora yo tengo a T2 multiplicado por algo que yo les acabo de decir que era un número. Y si está multiplicando, ¿cómo lo despejo? Listo, entonces T2, ¿a qué es igual? ¿A qué va a ser igual? 800 dividido ¿No puedes resolver todo eso en la calculadora? Para un poquito. Sí, lo podés resolver cuando vos quieras. No importa, pero para qué te quiero decir algo. Coseno de 60, y ahora te voy a decir, por seno de 30 sobre. Ahora quiero explicarles algo. Coseno de 30 más seno de 60. Tengo que tener mucho cuidado con el modo de la calculadora. Sobre todo porque ustedes con Nati quizás cambien el modo cuando empiecen la próxima unidad y conmigo el modo tiene que ser de degree. ¿Está claro? Degree es grados. Entonces tiene que tener una D. ¿Listo? Escuchen, ¿cómo van a hacer esta cuenta? Escuchen, presten ¿Cómo van a hacer esta cuenta? Lo que van a hacer es esto, van a poner coseno es... ¿Por qué pusiste el 800 dividiendo? No. Lo otro está dividiendo al 800. Bueno, pero... Y si está multiplicando, el paréntesis pasó dividiendo. Lo puedo pasar abajo como fracción, ¿está claro? Es lo mismo. Sí, pero estaba del otro lado. Claro, estaba del otro lado haciendo ¿qué? T2 por todo esto. Y todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Ah, ¿Está claro? sí, lo grande, no entendí. Todo lo grande, sí. Bien. Entonces voy a escribir en la calculadora, tal cual yo lo digo. Coseno de 60 por... Lo pueden escribir, depende de la calculadora, inclusive hasta como un cálculo, todo el cálculo junto. Coseno de 60 por seno de 30 dividido coseno de 30. Pero paréntesis. No. Por seno de 30 más. Coseno, todo lo que está dentro del paréntesis lo pueden escribir así, en estas calculadoras nuevas, en cualquiera de ellas. Coseno de 60 por seno de 30 dividido coseno de 30. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces en paréntesis tenía que poner. ¿Me escuchás? Gracias, Palo. No hace falta. Coseno de 60 por seno de 30 dividido coseno de 30 más seno de 60. La calculadora sola se ocupa de separar en términos. ¿Listo? Sí, Escuchen esto. ¿Esto es 1,15 exacto o más? No, 1,47. 1,5, 1,50, 24. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta que es un número irracional que tiene infinitos. Entonces yo para tener menor... A mí también me dio 1,11547. 0,057,8. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar el modo. ¿Listo? Hagan de a uno, miren. ¿Cuánto les da el coseno de 60? Algunas calculadoras les tienen que dar 1,5. a todos. ¿Listo? ¿Y cuánto les da el seno de 30? También, sí. ¿Listo? ¿Y cuánto les da el coseno de 30? 0,86. ¿Algunos les da raíz de 3 sobre 2? Ah, sí, Bien, perfecto. Son expresiones equivalentes. Listo, están todas bien las calculadoras. Y el seno de 60 les tiene que dar también raíz de 3 sobre 2 o casi 0,87. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, carguen todo el valor junto de nuevo. Gracias. 0,83. ¿Qué cosa? Eso. ¿El valor de 0? No, de todo. ¿Lo escribiste así como está?
Coseno de 60 por seno de 30. ¿Hay alguna diferencia? Yo tipo no puse dividido, puse sobre. Y eso me cambió. No, yo también lo hago sobre. No, yo Pero también. eso me cambió, tipo los números. No debería de... 0,82. No debería variar. Fíjate, hacelo de las dos maneras. 1,15470053. Y estoy cerca, y estoy mucho más cerca de ese valor porque el seno de 60 es 0,80 y pico. ¿Listo? ¿Bien? ¿Ves? No sé por qué me pasa. Cuando pongo sobre, me cambia, tipo, decimales. Pero cuando pongo dividido, me da lo mismo. Está bien, pero ¿cuántos decimales te cambian? Los últimos. No, tipo es. No, mira. 5, 4. Si pongo. Dividido. No, porque vos estás poniendo ahí ans. Vos tenés que poner todo junto, como yo te dije. Coseno de 60. No, pero antes también puse ANS. No, tenés que poner todo junto. Por seno de 30, porque es lo que guarda la calculadora, ¿se entiende? Dividido coseno de 30, ahora te explico. Todo esto más seno de 60. ¿Listo? Tuki. ¿Ah? Ahí está. ¿Bien? Porque la calculadora guarda una cierta cantidad. Cuando vos pones ANS, hay cosas que te truncó, entonces ya te va a dar diferente. ¿Listo? Ahora, este valor lo tienen acá. Y ahora van a ser 800 dividido ANS. 692,82. Listo, coma 8. 692,8 ¿qué? 8 newtons. Unidad. En física es tan importante la unidad como la respuesta. Ya tengo qué valor. La tensión 2 que ustedes la copian y la tienen guardada como valor en la calculadora. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago con ese valor que yo tengo en la calculadora? Vengo acá y digo, la tensión 1 es, yo escribo, pero no borro lo que tengo en la calculadora. En la calculadora, ¿qué hago? Ese número que tenía por coseno de 60 dividido, ¿quién? Coseno de 30. ¿Cuánto da? ¿Y por qué da 400 ahora? No, T1. Porque vos usaste correctamente la mayor cantidad de ¿qué? De decimales. Bien. Si no hubiese usado la mayor cantidad de decimales, eso no me hubiese pasado. ¿Está claro? La pregunta es, profe, ¿acá a quién despejo? ¿A T1 o a T2? Es indistinto. Lo que yo sé es que después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustitución. ¿Bien? Es siempre lo mismo. Entonces, es muy parecido a lo anterior. ¿Qué hago? Primero dibujo mi diagrama de cuerpos libres para saber cómo están actuando las tensiones. ¿Hasta ahí está claro? Segundo, ¿qué hago? Planteo la sumatoria de fuerzas en X y me va a dar mi ecuación 1. Planteo la sumatoria de fuerzas en Y, me va a dar mi ecuación 2. Despejo, a veces alguna se me anula. Despejo de la ecuación 1, T1 o T2 y la sustituyo en la ecuación 2. Ahí voy a averiguar una de las tensiones y vengo y reemplazo en la otra y averiguo la segunda. ¿Quedó claro? En este tipo de ejercicios es generalmente siempre me va a quedar ¿qué cosa, chicos? Un sistema para resolver. Pero siempre son los mismos pasos para armar el sistema. Las dos posibles ecuaciones, ¿de dónde las saqué? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y yo sé que eso siempre va a ser igual a 0. porque está en equilibrio. Bien, dejo para que no sea tan largo el video, corto acá. ¿Qué hora es?